Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 41, temporada 2. Nuestro invitado de hoy es David Kong. David es profesor de Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un doctorado en Economía por New York University. Está especializado en finanzas internacionales y con él hablaremos de la situación en Chile, Argentina y Estados Unidos. Hola David, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, gracias, el gusto es mío. Bueno, mira, quería empezar hablando de Chile. Estuve haciendo algunas conversaciones anteriores basadas en el caso de Chile, dado que, bueno, las elecciones produjeron un resultado preocupante y en la economía que había sido más exitosa en América Latina, ¿sí? Eh, entonces, si bien el candidato, bueno, ahora el presidente electo Boric, desde la primera vuelta hasta hoy se ha ido moviendo hacia el centro y ha reconstituido la concertación, todavía quedan muchas dudas sobre cómo será el gobierno que llevará adelante. ¿Vos cómo estás viendo este proceso? ¿Qué esperás de este gobierno? Bueno, déjame poner un poco de contexto, porque yo creo que en lo que Ujú. vos dijiste algunos datos, Chile fue la economía que más creció en la región en los últimos 30 años, en PIB per cápita, cuando uno mide bien, en precios constantes, ajustado para que sea comparable, y creció más del doble del promedio de la región, y esto lo hizo bajando la tasa de inflación de valor del 30% en los 90, manteniendo desde los 2000 una inflación del 3%, y de una manera estable, ¿a qué me refiero con esto? Que en los últimos 30 años tuvo solo 2 años de recesión, Mm. contando la pandemia 3, y fueron las crisis internacionales, fueron el 99 y el 2009. Como contraste fuerte está Argentina, que tuvo cada 2 años y medio más o menos un año de recesión. El 40% de los años en el mismo periodo ha sido recesión, en PIB per cápita. Y esto ayudó también a bajar la pobreza, si bien es cierto que puede haber beneficiado más a ciertos grupos el crecimiento, benefició a todos de última, porque la pobreza se redujo mucho y la desigualdad por lo menos hasta el 2010 se bajó, y hoy está en niveles que son, si uno ajusta, yo he visto algunos trabajos del CETLAS, en niveles promedio de Latinoamérica. Claro, niveles altos para lo que es una economía con uno de los PIB per cápita más altos de la región y que se compara con la OCDE muchas veces. Mm. Pero déjame que diga que la pobreza bajó de 40% a 10, ¿sí? O sea, es una baja muy fuerte. No es que bajaron solo la baja de la pobreza es, yo creo, uno de los grandes éxitos de Chile. Claramente Chile está en una mucho mejor posición de lo que estaba, y yo creo que sin muchas de esas políticas que quizás algunas hoy se critican, no estaría donde está, con los mismos problemas y más graves incluso. Eh, Así que, y obviamente el crecimiento del PIB, nosotros sabemos que se correlaciona bien con un montón de otros indicadores de desarrollo humano, etcétera. Ujú, ujú, Entonces es una mejora de la calidad de vida en general. ujú. Eso no quiere decir que no haya problemas. Yo he visto algunas de tus discusiones anteriores con Andrés Velasco, por ejemplo, y han surgido nuevos problemas de la medida que la sociedad ha tenido nuevas demandas, y muchas de esas no han sido respondidas, y en parte algunos de esos reclamos ven en esa dirección, ¿sí? Ujú. Ahora, eh, llega Boric viene de un partido, bueno, su coalición a pro dignidad es el Frente Amplio más el Partido Comunista, que sería más de extrema izquierda. Si se quiere, el Partido Comunista es más de extrema izquierda todavía, él le ganó a Daniel Jadwe, y es un partido que en las elecciones anteriores ya había sacado 20%, acá en las primarias saca, en la primera vuelta saca 25%. Ujú. Entonces no es tampoco una visión mayoritaria, pero una visión que ha ido creciendo y que se tiene que asociar y morigerar un poquito las demandas y las críticas, porque él había criticado mucho y su sectora, por ejemplo, estos logros de la concertación y a los políticos de la concertación. Entonces, en primera vuelta, por ejemplo, y antes criticaba a Ricardo Lagos y después se vio sacándose fotos. Entonces, creo que la sociedad hay cierto consenso de ciertas demandas, pero hay otras
que no, que son más del grupo, del grupo más reducido de la coalición de él, y habrá que ver cómo las maneja. Ha dado algunas señales positivas. Por ejemplo, nombró de ministro de Hacienda a Mario Marcel, que era Ujú, presidente del Banco Central, una persona, si quiere, del establishment, ujú. una persona de la centro izquierda, pero alguien que piensa que los fundamentos macro y la estabilidad macroeconómica son claves para cualquier reforma que se quiera hacer. Y habló de más gradualidad también. Ujú. Entonces, ¿cómo veo el futuro? Yo creo que es muy incierto, habrá que ver. Es difícil porque si vienen años desafiantes, tienen que dar marcha, tienen que ir reduciendo un poco los estímulos fiscales y monetarios, entonces toca un año difícil, donde internacionalmente va a ser un año difícil, van a subir las tasas en Estados Unidos, va a haber menos liquidez, y entonces habrá que ver cuán exitoso es en navegar eso y en manejar los equilibrios entre su coalición, y eso va a ser un poquito determinante de lo que pase. Y recordad que el Congreso está 50-50, ¿sí? Entonces hay 50% más de derecha, centro-derecha y 50% más de izquierda, centro-izquierda. Entonces eso te da por lo menos un poquito de marco en que no van a poder, aunque quiera, no podría pasar cualquier cosa, pero bueno, también hay que ver cómo va evolucionando. A mí me cuesta un poquito saber a día de hoy, sobre todo, sí, viniendo a Argentina, ¿no? Sí, sí. Que soy más pesimista. Lo que pasa, bueno, sé que por ahí no es lo que vos más seguís, pero al mismo tiempo se está llevando adelante una reforma constitucional donde algunos de los proyectos que se han enunciado van a tratar de cambiar el peso del Congreso de forma de facilitarle al gobierno actual hacer cambios más drásticos en la sociedad. Creo que eso abre todavía más incertidumbre, ¿sí? Sobre el futuro de la economía chilena. Sí, de acuerdo, está esta discusión fundamental de la nueva constitución y los marcos no están muy restringidos, sobre todo porque una constitución, la convención está conformada en su gran mayoría por un sector mayoritariamente más de izquierda, más de extrema, digamos, o de grupos quizás más identitarios, y entonces, bueno, surgen proyectos, pero ahora habrá que darle tiempo y ver qué pasa, ¿no es cierto? Ujú. Eh, a la vez, hacía falta, era una demanda muy importante, esto es una nueva constitución. Ha habido reformas importantes en la constitución de los 90, desde los 90 al menos, de esta constitución de los 80, pero la gente está pidiendo una nueva constitución, hubo mucho consenso en esta reforma, pero después toca un plebiscito de salida, entonces, y gran parte de las normas se tienen que aprobar con 2/3, entonces ahí le pone un límite y habrá que ir viendo qué pasa con eso. Sí. La No, convención que había. Ah, lo, perdona. lo que creo que preocupa un poco es que o sea, el diseño institucional de la reforma es bueno, pero dado que hay como mucho deseo por una constitución que se considere democrática de origen, eh, es más difícil que no gane el plebiscito, ¿no? Porque como que hay un objetivo en sí mismo en la sociedad, que es cambiar la constitución. Sí, por esa razón también, tampoco creo que sea una buena noticia que salga una constitución dada la cual la gente decía rechazarla. La constitución, cuando uno ve las encuestas, ha ido perdiendo, ha empezado con una popularidad muy alta y ha ido perdiendo la Plaza Cadem, la última encuesta de la última semana. Hoy la gente que dice que aprobaría la constitución es un poquito abajo del 50% y la Mm, gente que dice que rechaza está llegando al 40%. Entonces mm. esto no es una buena noticia, habla un poco de la erosión natural que tienen estos procesos cuando todas las instituciones están siendo vistas con lupa, pero hubo ciertos escándalos también. Entonces, bueno, ahora viene la parte más importante, donde se empiezan a aprobar las distintas normas que van a entrar en la Constitución. Mm. Bien. Te hago la última pregunta sobre Chile, que creo que es que se la hice a todas las personas con las que conversé y que reflejan una obsesión que yo tengo, que es, creo que una de las grandes cosas que tenía Chile es que era un país previsible, ¿no? Y eso para atraer inversión es fundamental, ¿sí? La inversión tiene un horizonte temporal largo y lo que necesita saber es que las reglas de juego básicas van a ser estables, ¿sí? ¿Crees que eso se ha dañado o todavía puede ser recuperable?
Es buena la pregunta. Sin duda, déjame que piense en donde yo veo, por lo menos en la parte macro, que estas instituciones han sido bien importantes. Sin duda en el crecimiento, pero ¿qué instituciones podemos hablar? Una, por ejemplo, es el Banco Central de Chile, ¿sí? Entonces, un Banco Central autónomo que pudo desarrollar su tarea libremente, con un régimen de metas de inflación, con tipo de cambio flexible, y donde, por ejemplo, si uno mira los últimos 30 años, que pasa más o menos lo mismo que la política, que para el presidente tuvo 6 presidentes del Banco Central, ¿sí? Con distinta sensibilidad política, pero que más o menos fueron en la misma dirección, fortaleciendo la institucionalidad, y que al mismo tiempo en Argentina, si uno mira, por ejemplo, en los últimos 10 años hubo 7 presidentes, y en los últimos 30 hubo 14 presidentes del Banco Central. Esto y la autonomía que tenía el Banco Central para hacer su política monetaria han sido claramente exitosas y han brindado beneficios en términos de crecimiento y estabilidad para Chile. Otra política fiscal que se ha beneficiado de esta previsibilidad, o que ha también brindado previsibilidad, otra política es la política fiscal. Entonces, ha tenido Chile, por lo menos hasta el 2012, la mayoría de los años con superávit fiscal, instituciones que ayudan a eso, una regla fiscal estructural desde los 2000, un fondo de estabilización, un consejo ahora fiscal autónomo que brinda asesoría independiente, con el presidente electo se ha juntado con este consejo fiscal autónomo para seguir sus recomendaciones. Y finalmente, creo que la más importante de la mano de lo que vos decías para las inversiones es el desarrollo del sistema financiero, que en Chile ha sido de los más importantes de toda Latinoamérica. Hoy, cuando uno mira Chile, mira un crédito dos medidas nada más, de la profundidad del sistema crediticio. El crédito el crédito doméstico al sector privado representa un 120% del PIB, de los más altos de la región. Para Argentina ese número debe ser 14-15%. La capitalización del mercado de acciones, donde se financian las empresas emitiendo acciones, en Chile es el 70% del PIB, en Argentina es el 8% del PIB. Claro, cuando compara uno con la OCDE, esos números son la mitad para Chile. Pero ha sido un éxito y que se ha basado en eso, en la previsibilidad. Si hay un lugar donde importan las instituciones, donde importa la previsibilidad del rule of law, es en el sistema crediticio, donde la confianza juega un rol muy importante. Entonces, ¿qué veo yo de riesgos con respecto a esto? Bueno, yo creo que hay riesgos importantes. Con respecto al Banco Central, en la Constitución ahora, en la discusión constitucional se va a discutir si aprobar una conciliación constitucional o no, si ponerle rango constitucional o no a su autonomía. Entonces eso sería una muy mala señal, porque Chile, en la experiencia reciente de Chile, el sistema político, las acusaciones constitucionales han sido muy comunes, digamos. Entonces coartaría la independencia del Banco Central, su presidente y su directorio para decidir políticas. Con respecto a la política fiscal, la Constitución va a garantizar seguramente muchos derechos y para distintos grupos, y eso puede poner en riesgo la responsabilidad fiscal, que es una medida que incluso, bueno, gran parte de los ministros de centro izquierda piensan que es fundamental para la estabilidad de Chile. Rodrigo Valdés, Andrés Velasco, Mario Marcel. Y por último, el sistema financiero. Hay una serie de políticas. Una de las reformas que se propone es avanzar al sistema de previsión social, del sistema de pensiones, hacia un sistema con más características de reparto. ¿Cuánto? Depende. El sector más de aprodignidad quiere que se parezca bastante a un sistema de reparto sin ser un sistema de reparto, y tendrá que buscar mayoría, habrá que ver qué pasa con eso. Y el problema con eso es que gracias al desarrollo del sistema de pensiones, más allá que tiene muchas fallas, y hay que mejorar la competencia, hay que mejorar la cobertura de ese sistema de pensiones, ha sido la base del desarrollo del sistema financiero de Chile. Y entonces Chile tiene tasas hipotecarias que son de las más bajas aún hoy, que han crecido mucho en la región, una cantidad de créditos hipotecarios que son de los más altos de la región, tasas de largo plazo que son fundamentales para la inversión, que son de las más bajas de la región. Y entonces eso lo pone en riesgo. Y por último, otra cosa que pone en riesgo es que hemos visto, por ejemplo, no solo del partido de gobierno y la Convención Constitucional, hemos visto el Congreso el año pasado, un Congreso que ahora va a cambiar de su composición, pero que en el momento en el que Chile crecía el 12%, tenía una inflación que estaba creciendo, tasa de largo plazo creciendo y dólar creciendo, donde había un IFE, una ayuda fiscal del gobierno a las familias del 1% del PIB mensual, enorme, y la economía ya está recuperando del COVID, de la pandemia, estaba votando y estuvo a punto de pasar un cuarto retiro de pensiones. Que no solo atentaba contra las pensiones, sino también contra toda la estabilidad macro. ¿Y por qué? Porque estaban preocupados por los votos de las siguientes elecciones.
Mm. Entonces, Bueno, todo eso te pone esa es la nervioso. característica del populismo, ¿no? Es basar todo en la próxima elección. Y sí, o sea, no solo eso fue malo, sino que le deja una herencia muy mala al gobierno de Boric, porque, o sea, vos vas a pasar de una economía cuyo consumo venía creciendo arriba del 20% a una que irá a crecer 3-4% con suerte, y eh, eh, en la cual básicamente tus votantes tienen otras expectativas, ¿no? Hicieron muchas promesas, muchas expectativas y va a ser difícil cumplir en el contexto macro que tienen. Con Claro, tasas de interés al alza, básicamente. sí. Eh, Te traigo a Argentina, que obviamente uno está muchos escalones abajo de Chile, incluso en los malos escenarios que uno puede prever sobre el futuro de Chile, ¿sí? Lo más probable es que el gobierno transite hasta el 2023 sin hacer correcciones importantes, independientemente de cuánto acuerde con el fondo. A mí me parece que la coalición de gobierno no está preparada para cambiar los desequilibrios que tiene, y si llega a acordar con el fondo pedirá waivers cuando no los cumpla, ¿sí? Entonces, lo esperable me parece es que en el 23 el gobierno que asuma vuelva a heredar una economía con fuertes desequilibrios, con una inflación que va a estar fácil arriba del 50%, con un déficit, incluyendo el cuasi fiscal, muy alto, tarifas atrasadas, una brecha cambiaria muy fuerte, y una sociedad muy cansada, ¿sí? Porque es un proceso que ya vivió en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, después pasó por todos los ajustes que no llegaron a equilibrar nuevamente la economía, pero que fueron muy duros para la sociedad, y ahora está de nuevo, la sociedad va a encontrar que el nuevo gobierno, más allá de lo que prometa en la campaña, va a tener que hacer fuertes ajustes, ¿sí? Entonces, ¿vos cómo estás viendo ese proceso? ¿Qué, estás viendo que la oposición se está preparando para ello, y cuál crees que va a ser o debería ser el plan de gobierno que lleve adelante? En lo económico, ¿no? sí, sí, lo económico que lo que yo te puedo aportar un poquito más. Mm. Lo otro vos tenés una especialización mucho más importante, más conocimientos. En la parte macro, digamos. Mira, primero creo que, acuerdo o no con el fondo, los próximos 2 años van a ser bien desafiantes. No hay una reserva, las reservas netas son nulas, la brecha es del 100%, puede bajar un poco, pero 2 años son un trecho muy grande, es muy difícil saber lo que va a pasar. A mí me cuesta pensar que van a llegar ahí sin otro salto inflacionario, otro escalón y sin una devaluación. Habrán empezado a apurar la devaluación, digamos, esta de crawling peg. Yo le veo poca expectativa a eso. ¿Por qué? Porque no tiene Ahí, credibilidad y no tiene un plan, digamos. No es que. déjame que te haga una pregunta técnica que surgió desde que se anunció el programa del fondo, y vos sos especialista en estos temas. O sea, por un lado, el gobierno quiere evitar una devaluación que implique un salto un día, ¿no? Entonces, está tratando de hacerlo a través del crawling peg. Pero con una tasa de interés negativa es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque básicamente la gente es looking forward, y entonces se da cuenta que si el Banco Central va a devaluar a una tasa más alta, para quedarse en pesos te va a pedir una tasa más alta. Ahora, existe el riesgo de la desagradable aritmética de Sargent en Argentina en estos momentos, porque el déficit es muy alto, y en particular el cuasi fiscal de corto plazo es elevadísima, y en la medida que vayan a una tasa real positiva, eso puede hacer que la emisión termine creciendo, y a una tasa a la que acelere la inflación. ¿Cómo ves eso, ese riesgo? Sí, sí, claramente me parece que no hay. No veo que la solución venga por ahí. Básicamente, yo pienso en un modelito muy simple de hace 30 años, que es el modelo de Krugman, donde hay un gobierno que quiere mantener un tipo de cambio, usa controles de capitales que van perdiendo la efectividad, controles cambiarios, pero básicamente tiene un déficit fiscal que no arregla, tiene muy malas expectativas acerca del futuro, la gente espera que haya una evaluación eventualmente.
y sigue emitiendo, ¿sí? Y entonces gran parte de esa emisión se va al dólar, sigue emitiendo para financiar el déficit público, y eso termina tarde o temprano con una devaluación importante. Digo, si tenés tipo de cambio fijo, o si tenés un crawling peg donde vos querés manejar la tasa a la cual y decirle al mercado qué tasa se va a evaluar a cada rato. Me parece que eso la gente se anticipa y eventualmente termina mal, sobre todo cuando no tenés reservas y tampoco tenés la facilidad de subir la tasa y defenderlo. ¿Por qué? Porque tenés un sistema que está muy débil, digamos. Y y como vos decías, un déficit fiscal enorme que va a terminar empeorando, si querés, el problema. Entonces no hay soluciones fáciles. Yo creo que de hecho se deberían estar preparando para el día después, para tener un plan y poner un ancla fiscal importante. Yo creo que eso es un poco la responsabilidad que le va a tocar al próximo gobierno si no lo hacen antes, digamos. Claro. O sea, Entonces te traigo de nuevo la pregunta, ¿sí? ¿Cómo imaginás que debería preparar un programa el nuevo gobierno? bueno, para empezar, para responder esa pregunta, yo creo que una de las cosas que es distinto, en muchas cosas, en casi todas las que mencionadas, es muy parecido a lo que se encontró en 2015. Quizás una a favor, voy a empezar con una a favor, que es distinto, que el INDEC, tuvieron que hacer un lío el gobierno anterior de Macri para resolver y para devolver la institucionalidad al INDEC, y eso fue importante. Pero por el otro lado, la deuda hoy no es, la deuda externa, Argentina no tiene acceso al mercado, y en ese momento también está en default técnico, pero el nivel de deuda externa era muy bajo. Entonces tampoco se van a poder financiar, digamos, externamente, y tenés una inflación que está en un escalón más alto, estaba en ese momento un 25, 26%, ahora está en 50%, y probablemente no, y no va a terminar abajo de eso, me resulta muy difícil. No. Entonces yo creo que no hay muchas alternativas que atacar con más rapidez que la vez anterior el déficit fiscal. Y eso lo van a tener que dejar en valores razonables, porque no tienen otra alternativa, y sumale que la situación externa puede que sea bastante más complicada si al cabo de 2 años las tasas de interés suben como se espera en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa va a ser la principal prioridad y no van a tener mucha opción, más allá de la resistencia que tengan. Y yo espero que ayude el hecho de que tuvieron una elección muy auspiciosa de medio término ahora, a diferencia de la vez anterior. Entonces, si el que gane, si gana la oposición, mejor dicho, con ese ya apoyo en el Congreso, va a permitir, por un lado, eso. Del otro lado, hay un montón de impuestos distorsivos que son importantes para el macro. Seguro hay más, casi todo, pero el gasto hoy es muy alto en Argentina. Entonces, esa reducción del déficit tiene que ser a través del gasto. Y eso impide también reducir muy rápido los impuestos. Entonces, en eso yo veo, capaz que hay más polémica, pero pienso que tiene que ser un poquito más graduales, porque no sirve nada reducir muy rápido algunos impuestos que yo te voy a mencionar, para después dar marcha atrás, digamos. Entonces, estoy pensando en impuestos a las exportaciones, que vos querés reducirlo. O sea, es tremendo lo que hace el crecimiento, porque te pone un límite en el sector externo. Impuesto inflacionario, yo creo que van a tener que, me parece que al revés que lo que hicieron la vez pasada, van a tener que ser más graduales con la reducción a la asistencia monetaria, porque no hay otra fuente de financiamiento. Por eso me llama la atención ahora el programa del fondo, que es muy agresivo en ese frente. Sí, sí. Y, Te interrumpo sí, ahí, dale, después dale. porque me interesa tu opinión. Sí, yo en un reportaje que me hicieron en la tele planteé lo mismo que vos, que me parecía que el fondo y el gobierno tenían que repensar que si querían bajar tan rápido el financiamiento al Tesoro, tenían que plantearse bajar más rápido el déficit fiscal. No veía cómo una cosa podía estar separada de la otra. No, sin duda, no veo cómo lo van a hacer. Y sobre todo en un contexto que querés empezar a reducir también, no tenés fuente de financiamiento y querés empezar a reducir otros gastos. Otra fuente de financiamiento de este gobierno que es terriblemente mala para el desarrollo del sistema de capitales y para el ahorro es el impuesto al ahorro, que es el cepo, digamos. Un impuesto a las exportaciones y un impuesto al ahorro en pesos, que es lo que dice el gobierno que quiere facilitar. Entonces, ¿por qué? Porque es represión financiera, básicamente. O sea, uno pone sus ahorros en la única opción que te dan, que te lo come la inflación, y que quieren resolver subiendo tasas. Entonces, en ese sentido, yo creo que lamentablemente no es la misma situación que en el 2015, en el sentido que tenían un espacio más grande ahí con la deuda externa baja para maniobrar, y que ahora el frente fiscal va a ser la principal prioridad y todo lo otro va a tener que ir siendo, ojalá que en la dirección de reducir todos esos impuestos distorsivos que impiden el crecimiento. Básicamente, al final, cuando toque pagar la deuda, la forma de pagar la deuda es con crecimiento, y quizás haya que renegociar de vuelta.
pero todos esos impuestos son muy malos para el crecimiento de la economía y el crecimiento de sus exportaciones, básicamente. Está bien, no me acuerdo. No, y la reforma tributaria que había hecho el gobierno de Macri, que planteaba remover muchos de los impuestos distorsivos o bajarlos en 5 años, fue totalmente revertida por este gobierno. O sea, la baja de ingresos brutos, a la baja de impuestos a las ganancias reinvertidas, la baja de aportes patronales, o sea, el impuesto al cheque, todo fue revertido, digamos. En ese sentido, yo no sé cómo quizá quiero saber tu opinión, cómo lo ves vos, pero el hecho de que hayan tenido una mejor elección en medio término y lleguen si llegan a ganar las elecciones, con un mayor capital político en el Congreso, capaz que facilita hacer ciertas reformas al principio, digamos, reforma previsional, de Bueno, vuelta. sí, a ver, te contesto. O sea, la gran debilidad que tuvo el gobierno de Macri fue que en 2013, para frenar, bueno, por la razón que haya sido, ¿sí? Lo que terminó siendo Cambiemos no presentó una fórmula importante en la provincia de Buenos Aires. Se le dejó ese espacio a Massa, que fue quien frenó el proyecto de reforma constitucional de Cristina. Pero Massa después no formó parte de la coalición de gobierno, si bien al principio era un aliado, pero un aliado muy caro, ¿sí? Fiscalmente. Y entonces era un gobierno muy débil, ¿sí? Nunca tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y obviamente en el Senado nunca un gobierno no peronista ha tenido mayoría. Entonces este resultado cambia las cosas. Lo que yo no veo todavía es grandes consensos sobre este programa económico que vos mencionás y que yo estoy de acuerdo, dentro de esa misma coalición que lleva diputados al Congreso. Voy a decir algo para que quede claro. Por ejemplo, en esta elección de medio término tan exitosa fue elegida como diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer apoyaría un programa como este, porque si no lo apoyaría, de poco sirve sumar diputados de esa forma, ¿no? Veo, sí. Tengo un poco que aportar ahí, pero sí, pero tenés razón en lo que estás diciendo. Habrá que ver qué pasa en estos 2 años y un poco la forma en que se llegue. En su momento, en el 2015, dos cosas. Una es que aún entre gente de la misma coalición y gente que yo respeto mucho, economistas, todavía no hay un consenso, por lo menos, del diagnóstico de qué fue lo que funcionó mal, o qué fue lo principal que funcionó mal en el gobierno anterior, que al final fracasó, digamos. Y el segundo es que, ya me olvidé cuál es la segunda cosa que quería decir, pero sí, estoy de acuerdo, digamos. Hace falta ese consenso y uno no lo nota en la sociedad, y hay como extremos, 3/3, digamos, me parece, no sé, que hay uno más el kirchnerista, otro sector más de Cambiemos y un sector al medio que se mueve y que, bueno. Sí, yo veo dentro de Cambiemos que hay dos corrientes en este momento. Una que hace un análisis muy parecido al tuyo, que dice, bueno, no va a haber espacio para ningún gradualismo del lado del gasto. No sé, y creo que equivocadamente tampoco ven espacio para un gradualismo en lo tributario, con lo cual se ponen una vara demasiado alta, ¿sí? Y por otra parte, dentro de ese grupo hay un grupo con el que yo simpatizo más, que es que cree que hay que hacer una revolución capitalista en la Argentina, que no es solo una cuestión fiscal, que no alcanza solo con una cuestión fiscal como para volver a que la economía crezca y entonces poder retomar el acceso a los mercados de capitales, hacer la deuda sostenible, etc. La pregunta de fondo ahí es si la sociedad apoyaría esa revolución capitalista y ese ajuste y esa reforma fiscal tan fuerte de entrada. No está claro. El mejor momento que tuvo cualquier país para integrarse al mundo y hacer una economía de mercado fue los 90, porque era una corriente mundial. Y Argentina hizo muchas reformas en esa dirección, ninguna sobrevivió al electorado argentino, ¿sí? Entonces,
no es tan fácil pensar que se puede hacer. La otra visión es que, bueno, hay que buscar consensos y hay que tener un 60-70% de la dirigencia política dentro de una coalición, lo cual tiene el appealing de que eso parece, si uno alcanza esos consensos de mediano plazo, que le traería sostenibilidad a lo que se haga, comparado a estos otros swings que tratan de hacer reformas más pro mercado y que después son revertidas por el populismo. Entonces, tendría ese appealing, pero ¿en qué se puede poner de acuerdo el 70% del espectro político argentino? No está claro. No está claro que se pueda poner de acuerdo en algo que permita sacar adelante la economía, ¿sí? Entonces, es un debate que hay que darlo seriamente y que yo no lo estoy viendo. Eso es lo que te puedo decir. Déjame que te acote y después si querés seguimos con otras preguntas, pero dos cosas. Una es que yo estoy en algunas cosas de acuerdo con vos y creo que si me refiero a lo fiscal es porque me estoy concentrando más en los aspectos macro, fiscal, monetario, cambiario, que son los que más yo conozco, digamos. Segundo, que bueno, el contexto en los 90 también fue muy particular, no solo por la corriente ideológica, sino porque hubo una gran entrada de capitales que aprovecharon todos los países, entonces eso ayudó. Y venían, aparte de una década perdida, casi todos los países, Argentina vino una hiperinflación, entonces, más allá de lo complicado que deja eso a situación, te genera, aunque sea considerando que hay que probar otra cosa, porque lo que están... Y eso no pasó en el 2015, por ejemplo. Entonces, pero probablemente tampoco pase antes del 23, ¿no? La economía se va a deteriorar, pero no necesariamente a ese nivel. Y eso es bueno saberlo, ¿no? Yo no confiaría en tener un arranque basado en que el gobierno terminó en una hiperinflación. Tampoco se puede descartar, pero digo, no es obvio que la situación se va a descontrolar de esa forma. Yo, solo para aclarar, no estoy diciendo que sea algo deseable, digo que ese contexto ayuda a que la sociedad esté dispuesta a aceptar cambios más grandes. Y entonces, no necesariamente sea bueno o malo, pero si vos tenés razón que hace falta una revolución más grande, entonces probablemente hace falta mayor consenso. Y si no, hay que ir ganándolo en la medida que, de una manera más, que quizás como hizo Chile, más gradual. Pero de vuelta, hay que ver ahí, yo no conozco tampoco la situación política de la época, cuánto consenso había, pero lo fueron haciendo a poco, incluso con algunas medidas menos ortodoxas, como algún tipo de control de capitales, entonces, pero fueron ganando como la validación de la sociedad a medida que eso funcionaba bien, gracias también a que fue un periodo que ayudó, digamos, un contexto externo que ayudó mucho. Sí, sí, y también que había muchas limitaciones institucionales para hacer grandes cambios, ¿sí? En los primeros quizás 2 periodos de gobierno posterior a Pinochet, aún si la Concertación hubiese querido, creo que no hubiese podido hacer grandes cambios, ¿sí? Te hago una pregunta más técnica, apelando a tu especialidad, ¿sí? Mira, en Argentina siempre se da una discusión sobre la superioridad de la deuda en pesos sobre la deuda en dólares. Y el argumento es que la primera se puede licuar. Me gustaría que clarifiques este debate, ¿sí? Bueno, primero, cuando la gente se refiere, o por lo menos en la literatura, cuando la gente se refiere a deuda doméstica y deuda externa, ya viene con una serie de características. Deuda externa suele, no siempre, pero suele ser en dólares, y es deuda que toman en general, por eso se llama externa, residentes externos, en vez de los residentes domésticos, y en general bajo jurisdicción y ley extranjera, como Argentina bajo la jurisdicción New York, que tuvo, bueno, cuando se habló mucho, donde se hizo las renegociaciones de deuda, etc. Desde los 90, aproximadamente con las crisis que hubo en Latinoamérica, en los países emergentes en general, en Asia también en los 90 y a principios de los 2000, surgió cierto consenso de que hay que tener una preocupación importante por el descalce de monedas, no solo en el gobierno, sino en distintos agentes, en los bancos en su momento, en el sector privado, en las firmas, en las familias. ¿Por qué? Porque al tener una crisis, países que algunos venían con tipo de cambio fijo, que favorecían de alguna manera, porque daban un seguro implícito a que las empresas se endeudan dólares, el efecto fue más grave, digamos, por este efecto de hoja de balance. Y pasó en todos los países, inclusive Chile, inclusive a pesar de los controles de capitales, que hay una discusión ahí si fueron exitosos o no. Entonces,
Eso por un lado, y entonces se sale de toda esta literatura del efecto de hoja de balanza, y por ejemplo, Barry Eichengreen, Hausmann y Upanis hablan un poco del pecado original, que es la incapacidad de los gobiernos de pedir prestado afuera en su propia moneda. Hay muy pocos que lo pueden hacer, Estados Unidos, Japón, pero no son contados con los dedos de la mano, y la mayoría, si pide prestado afuera, tiene que pedir prestado en dólares, porque no te prestan tu moneda doméstica. Y eso sumado, y es parte de la razón por la cual los países piden prestado afuera, que después mejoró un poco después de los 2000 para muchos países, un bajo desarrollo del mercado financiero doméstico. Entonces vos no podés acceder a financiamiento más de largo plazo a tasas razonables, digamos. Eso quiere decir, no es que no puedas. Entonces, ¿qué pasa? Déjame que te agregue algunos aspectos sobre eso que yo pienso que son importantes para la discusión. Uno, que licuar no es gratis, ¿sí? Entonces, básicamente, la razón por la cual vos no tenés un desarrollo del mercado financiero en Argentina, no tenés ahorro en pesos, es porque cada tanto la inflación es alta, cada tanto tenés una sorpresa inflacionaria, y cada tanto te rompen los contratos, ¿sí? Y entonces eso hace que los gobiernos se pueden financiar, y si el gobierno Macri en su momento hubiera querido financiarse, lo hubiera hecho, como lo tuvo que hacer el Banco Central o lo eligió hacer para acumular reservas, a tasas muy altas, que tiene una prima de riesgo muy alta, y una inflación esperada muy alta que el gobierno en ese momento pensaba que eran expectativas erradas y que por ese lado le ganaba, digamos. Entonces vos pagas un costo por esa licuación. Entonces eso por un lado. Por el otro, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, que han estudiado todos estos temas y han documentado los defaults históricos a lo largo de 6 siglos, y tienen un documento, han estudiado recientemente la deuda doméstica. Entonces, cuando hablan de ello, muestran que no es necesariamente junior a la deuda externa. O sea, no es que vos haces todo el tiempo default en la deuda doméstica. Inclusive, claro, en los 80 no había mucha deuda doméstica porque había una inflación altísima, pero antes, viendo 100 años, los gobiernos eligen hacer default en deuda doméstica, ya sea por alta inflación o hacer default directamente, solo en situaciones muy graves. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice una de dos cosas, es una correlación, pero ¿qué te dice? O esperás mucho y realmente, y en general haces con menos probabilidad que la deuda externa. Eso dicen ellos. Entonces, o esperás mucho porque realmente no es sin costos para vos hacer default, ¿sí? O el default doméstico tiene un costo muy alto. Alguna de esas dos interpretaciones. O ellos dicen también que hay una interpretación política que los que tienen la deuda doméstica tienen tienen influencia en la política. Sí. Entonces, lo último que quiero decir eso es que básicamente, alguna cosita más, pero básicamente esto a qué apunta es que es costoso. ¿Por qué? Porque cuando haces default externo como ahora, te olvidaste. O sea, le hiciste default 50%, sí, reputación, Argentina ya hizo default un montón de veces, las tasas son más altas, ahora no tenés acceso al mercado, pero cuando haces default en deuda doméstica, no solo perdés reputación, sino que podés generar una corrida bancaria, podés generar que firmas quiebren que tienen tu deuda, entonces, o que los ahorristas propios tengan. Entonces los costos también son muy altos. Entonces, en ese sentido, no hay un free lunch, no hay una cosa que sea gratuita de hacer. El problema es endeudarte a tasas que encima aumentan cuando son malos tiempos, digamos, pero no tenés otra opción si no cuidás el presupuesto, digamos. Exacto, exacto. Déjame que haga un resumen de todo lo que vos dijiste. Por un lado miren, ¿no? Los mercados están arbitrados y además miran hacia adelante. Si vos crees y todos creen que vos te estás endeudando en pesos para licuarlo, te lo van a cobrar en la tasa de interés y esa deuda va a ser mucho más alta y al final no es gratis. Segundo, tiene un costo doméstico muy alto y eso lo vemos ahora. Si fuese tan fácil, el Banco Central ya hubiese licuado el stock de deuda en pesos que tiene y se hubiese sacado de encima el principal problema que está teniendo y por el cual es imposible bajar la inflación en Argentina, que es el déficit cuasi fiscal, ¿sí? Sí, te agrego un par de puntitos nomás. Uno, bueno, también lo vimos cuando se licuó en el 2018, después del primer acuerdo con el FMI, entre el primero y el segundo, se licuaron las LEVAX, no fue gratuito eso, tuviste tasa del 70% después. Segundo es que la misma gente, hoy, por ejemplo, dicen, bueno, nos financiamos en peso. Claro, pero tenés el cepo, que básicamente no te da mucha alternativa y que termina destruyendo a largo plazo ese mismo mercado que vos querés valorar.
Y segundo, que gran parte de la deuda también hoy es indexada al dólar, o sea, no es que están Sí, sí, pudiendo financiarse todo. sí. Y finalmente, la misma gente que te critica el descalce es gente que está a favor de las retenciones, que es un impuesto a las exportaciones, que es la forma de un hedgeo natural para acumular reservas, digamos, y para que tu economía, cuando sube el valor del dólar, sube el valor de sus transables también. Sí. Entonces, no sé, la discusión me parece que... Sí, no hay argumento, es simplemente un argumento político la discusión, pero quería digamos, que vos técnicamente lo vayas desmenuzando, ¿sí? Para que eh, el debate tenga un mayor nivel hacia futuro, ¿sí? Bien, te traigo entonces ahora hasta Estados Unidos, donde la inflación fue más alta que lo que muchos macroeconomistas esperaban, por lo menos en mi ciclo. Cada vez que yo le pregunté a algunos sobre mi preocupación por la inflación, me lo habían minimizado, pero parece que, que esos riesgos se materializaron y ahora creo que el gobierno está un poco perdido, ¿no? Perdón, quise decir, la Fed está un poco perdida sobre cómo enfrentar este proceso inflacionario. ¿Cómo lo ves vos? Mira, es curioso que me decía, es cierto que nos cuesta realmente proyectar tasas de inflación altas porque venimos con un mindset, la mayoría de economistas, de 30 años de baja inflación, digamos, de otro régimen estructural. Y el riesgo es salir de ese equilibrio bueno y irse a un equilibrio malo si se desanclan las expectativas, digamos. Entonces no venimos acostumbrados, salvo por un poquito antes de la crisis financiera del 2008, no venimos acostumbrados a alta inflación y en parte gracias también a una política monetaria que dice, mira, cuando hay inflación subo las tasas y capaz que ni hace falta que suba las tasas porque la gente sabe que vos vas a subir las tasas cuando haya inflación. Y ahora, por distintas razones, son las mismas que generan inflación, las mismas razones, digamos, que generan inflación en el resto del mundo, en nuestros países que están subiendo la tasa, bueno, Argentina recién ahora, pero es que la recuperación de la pandemia, las disrupciones en las cadenas de suministros, que se espera que fuera un shock transitorio, bueno, están durando un poquito más. Y el problema con eso es que, por lo que yo te decía antes, que sea transitorio o no, depende un poquito de lo que haga la política monetaria y de las expectativas que tengamos de lo que haga la política monetaria, de que estén ancladas esas expectativas. Entonces hoy se encuentra Estados Unidos con una inflación del 7,5%, la última medida al año, la más alta en 40 años, junto a un crecimiento que es el más alto en 40 años. Uh-huh. Y las medidas han sido bien asimétricas, porque cuando las cosas están mal, los estímulos fiscales y monetarios fueron enormes, las tasas de interés están casi en cero en Estados Unidos hace 3 años, y cuando subieron habían subido muy poquito. Venimos de varios años de una política dovish, digamos, y entonces hoy se encuentran con que están hablando de ser más agresivos, de subir tasas, pero quizás un poco tarde, cuando los bancos centrales de nuestra región, por ejemplo, ya han empezado a ser más agresivos antes. Yo creo que es lo correcto, que hay que subir tasas, porque básicamente no querés generar un criterio nuevo, no querés generar un equilibrio nuevo, querés que la gente espere que cuando van a subir las tasas, cuando haya inflación, porque eso es lo que ayuda a mantener expectativas ancladas, porque si no, se vuelve muy inercial la cosa. Y a mí en el colegio en Chile, pero es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, me imagino, me suben la cuota no solo por la inflación, sino me dicen no, para compensar la inflación que hubo antes, y entonces después es cada vez más difícil bajar y no te va a evitar los costos de subir las tasas, simplemente te lo va a hacer más grave, digamos. Entonces, Uh-huh. a mí me parece que esto de que si es transitorio permanente va más allá del shock, digamos, la sube el precio del petróleo en los 80 tampoco fue por siempre, digamos. Uh-huh. Y igual depende cómo se transmite al resto de la economía, si es una sube de precio relativo o no, y eso depende mucho de lo que haga la política monetaria y de las expectativas que tenemos de lo que haga la política monetaria. Me parece que han estado bastante dormidos por mucho tiempo y ahora, digo, sí, no se sabe muy bien cómo va a reaccionar. Ahora, recién ahora van a reducir a cero la compra, la expansión del quantitative easing, en marzo se espera, y recién en marzo empezarían a subir tasas y se espera que a fines de 2022 estén en el 1%, que es todavía expansiva, porque está debajo de una tasa neutral que incluso se estima que, aun cuando se estima que es bien baja la tasa neutral, que está al 2%, está debajo. Entonces es una tasa incluso expansiva. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes mantener una política monetaria expansiva cuando la economía claramente está sobrecalentada, digamos, por razones de Uh-huh. oferta, pero por razones de demanda también? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, excelente, David.
Clarísimo, te agradezco mucho la conversación y seguimos en contacto, ¿sí? Gracias a vos por la invitación, la verdad que a mí me gusta ver las charlas tuyas. La mía no me da vergüenza verla seguro, pero No, las no, charlas que haces siempre son muy interesantes. no, salió bárbara, salió bárbara. Bueno, un abrazo. Un abrazo, che. Gracias. Nos vemos. Chao.